¿Qué te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios y esta alma quiere regresar a su Padre. Al cielo, así es, querida familia del Sembrador. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos sintonicen con este amor de Dios. Por supuesto, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, a un corazón que escucha con la alegría y el gozo del Todopoderoso, dándole la bienvenida radio escuchas, televidentes, aquellos que nos sintonizan a través de la aplicación, a través del internet. Bienvenidos a este programa maravilloso, un programa vocacional para el discernimiento de los jóvenes, pero también como adultos, como padres de familia. Así que si tienes alguna pregunta o sugerencia, pues nos puedes escribir a uncorazon@esne.global y con mucho cariño, con mucho amor estaremos respondiendo cada una de esas sugerencias o preguntas. Y por supuesto le damos la bienvenida a quien está más que listo a este programa, es Padre Santi, que hoy nos estará hablando de un profeta muy interesante. Así que no le cambie, quédate con nosotros, está en sintonía de ESNE Radio y ESNE Televisión en Un Corazón que Escucha. Y muchísimas gracias, Moisés, y gracias a todos ustedes para estar siguiendo aquí con nosotros en nuestro camino de discernimiento vocacional. Hoy tratando de otro tema muy interesante, increíble, yo diría hoy, porque es la vocación de un profeta desobediente. ¿Puede ser un profeta desobediente? Bueno, sí, esto lo es, porque es el profeta Jonás. Hablamos de su vocación, del llamado de este profeta que tiene un nombre, Jonás, que en hebreo significa paloma. Tenemos el libro, ¿verdad?, de Jonás en el Antiguo Testamento, en la Biblia, que comienza precisamente con el llamado de Dios de proclamar juicio contra Nínive por parte de Jonás. Pero el profeta lo rechaza, este llamado, y intenta huir de la presencia del Señor abordando un barco. Y después Dios envía una tormenta y Jonás propone que lo lancen al mar para que no se mueran todos los marineros que están ahí sobre el barco. Y después Dios dispuso que un gran pez se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su interior. Entonces Dios ordenó al pez que vomitara al profeta y Jonás entonces sí, se fue a Nínive a anunciar la salvación para esta ciudad. Es una vocación increíble, como es increíble la vocación de cada uno de nosotros. Y aunque desobedientes con nuestros pecados, pero el Señor te sigue llamando. Entonces no te desanimes, no te preocupes. Profundiza la historia de Jonás y ya verás que tienes un poquito de tu historia. Pero estaremos aquí con nuestros testimonios y nuestros invitados para profundizar este tema. Particularmente tenemos aquí el diácono Rubén Cordero, que nos acompañará para comentar este tema. Y bueno, sí, es claro que la desobediencia máxima, ¿verdad?, que podemos hacer es la del pecado. Y puede el Señor llamar, aunque el pecado parece que propiamente, ¿por qué pecadores el Señor nos llama?, ¿no? Entonces nos sorprende lo que le pasó a Jonás. Jonás es un ejemplo para todos nosotros muy interesante. Y si vamos a leer, ¿verdad?, esta cita bíblica del inicio, ¿verdad?, del libro del profeta Jonás, el capítulo 1, los primeros 3 versículos, así dicen que la palabra del Señor se dirigió a Jonás. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás partió para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Entonces, ¿verdad?, el Señor que llama por una misión difícil, ¿verdad?, pero Jonás no quiere y se va, se huye. Bueno, hacemos una pregunta al DJ, ¿verdad? Moisés, ¿por qué Dios llama, la verdad, a todos los jóvenes? Bueno, lo llama el Señor cuando uno, sobre todo, es joven.
y los llama a una gran misión. Pero ¿por qué le desobedecen? Padre, creo que es una pregunta bastante complicada el poder decir por qué desobedece o le desobedecemos en muchas ocasiones, ¿no? A Dios, cuando sabemos que todos estamos llamados para una misión muy importante en esta tierra, pero el poder entender que Dios, a pesar que le desobedecemos o que ignoremos ese llamado en algunas ocasiones, el Señor de una manera u otra nos sigue llamando para terminar lo que Dios no solo sigue haciendo en nuestras vidas, sino que lo que nosotros vamos a hacer en la vida de los demás. Así que en medio de todo eso, dejarnos guiar por la misericordia de Dios y saber, escuchando a través de la oración, pues lo que Dios quiere en nuestras vidas, y asimismo poder hacer lo que Dios quiere y poder, por supuesto, llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Claro, porque es la experiencia de la desobediencia que después con la misericordia del Señor se transforma, ¿verdad? Como justamente tú dices. Y sí leemos siempre la Biblia, pero esta vez el libro de Jonás, el capítulo 2, siempre los primeros versículos. Ahí dice que el Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás, y este permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor desde el vientre del pez. Entonces el Señor dio una orden al pez y este arrojó a Jonás sobre la tierra firme. Es la experiencia de la tiniebla. Porque sí, el pecado nos hace hacer esta experiencia dura, difícil, de la prueba, pero desde ahí el Señor nos saca hacia su misión increíble, una misión que después llena el corazón, ¿verdad? Bueno, no es fácil la misión de Jonás, como no es fácil ni tu misión ni la misión de nadie, ¿verdad? Sobre todo si es una misión que viene de Dios, porque como es Dios, entonces tiene que ser una misión maravillosa, una misión que solo tú puedes cumplir. El Señor no se desanima, como no se desanimó con Jonás, no se va a desanimar ni tampoco de ti, aunque tus pecados, aunque mis pecados, no se desanimó conmigo, y entonces no se va a desanimar ni tampoco con ustedes. Entonces, siempre mucho amor y confianza en la misericordia del Señor. Ahora vamos a escuchar algunos mensajes importantes. Después tenemos aquí el diácono Rubén Cordero, que nos hablará. Hasta pronto. Y es claro que para hablar del profeta Jonás necesitamos a alguien que nos dé una experiencia particular, real, ¿no? de este proceso, como fue el proceso para decirle que sí al Señor para el profeta Jonás. Aquí hemos invitado un diácono permanente, Rubén Cordero. Bienvenido, Rubén. Gracias por aceptar nuestra invitación. Aquí está en su casa. Y estamos hablando del profeta Jonás. A mí me gustaría primero de todo que se presenta para decir quién es, si tiene familia. Mi nombre es Rubén Cordero, tengo una esposa, 52 años de casado, feliz de la vida. Qué bien. Amo a mi esposa como el primer día. ¿Cómo se llama su esposa? Oh, sí. ¿Cómo se llama? María Elena. María Cordero. Elena. Tengo 2 hijas, Gabriela y Valeria, y una nieta, Deina, con cual comparto todos los días de mi vida. Muy bien. ¿Y qué nos dice esta experiencia del profeta Jonás a través de su experiencia? Yo me pude, escuchándolo, me pude identificar con el profeta Jonás en diferentes etapas de mi vida. Por ejemplo, cuando falleció mi padre, yo fui a orar y no me permitieron. Entonces juré que no iba a volver a pisar una iglesia católica jamás en mi vida, lo cual pasaron más de 17 años sin que yo volviera a pisar una iglesia. Bueno, después fueron pasando cosas. Dios, bueno, yo en mi juicio, ¿no? Dios hace su trabajo y su fin, aunque nosotros no estemos de acuerdo. Por eso me identifico con el profeta Jonás. Pasé por muchas etapas, estuvimos en el encuentro matrimonial, volví a la iglesia,
De todas maneras tenía mi recelo, era hasta ahí. Me acuerdo que, bueno, en un punto llegamos a coordinar el encuentro matrimonial en San Fernando con mi esposa y una pareja, uno de ellos, nos pidió permiso para entrar al diaconado. Y mi respuesta, padre, con toda honestidad, fue que estaba loco, si puede ir la palabra, porque ¿qué quería más que ya era demasiado con el compromiso de la esposa y los hijos, que él podía hacer para servir a Dios fuera del matrimonio? Y la respuesta de él me dijo, tú no sabes, algún día te va a llegar. Y yo dije, yo creo que eso nunca en mi vida lo voy a hacer. Pasaron muchas cosas, muchos años, servimos en la iglesia y un sacerdote un día me invitó, desgraciadamente ya no está con nosotros, al diaconado. Le dije que yo no era merecedor de ir al diaconado, dado que me había enfocado en mi vida, especialmente en las cosas materiales, el sueño americano. Entonces no creía que era correspondiente yo a seguir el servicio, a servir a Dios. Ni me veía ninguna cualidad para hacerlo. Pero como le dije al principio, Dios tiene sus planes, aunque nosotros no lo veamos o no lo queramos ver. Entonces insistió el padre, insistió la comunidad de la parroquia y me invitaron al diaconado. Cuando fui a mi primera entrevista con el diácono, que desgraciadamente hoy está en los brazos de Dios, sí, Valentín Salcedo, me dijo que por qué yo quería ser diácono. Y mi respuesta creo que se va con mucho como la de Jonás. Le dije, ¿y quién te dijo a ti que yo quiero ser diácono? Y él me preguntó, ¿y qué haces aquí? Le dije, simplemente Dios me dio mucho y yo no le voy a decir que no a Dios, sino a ustedes. Por eso vine. Pero para mí, si me dices que me tengo que ir, yo me voy. Lo cual el diácono no me contestó en ese momento. Después me llegó la carta de aceptación. Y pasando el tiempo, ya ordenado, me dijo, ¿sabe por qué te pedí que fueras diácono? Me dijo, no, porque me hiciste acordar a Jonás. Oh, de verdad. Tú te negaste totalmente al llamado de Dios. Y yo no puedo ser parte de tu negativa, por eso te llamé al diaconado. Y sí, así fue que yo, gracias a Dios, tuve el regalo de poder entrar al diaconado y con el tiempo pude servir a Dios en mis limitaciones de la mejor manera posible. Hubieron muchas barreras, padre. Perdí mis dedos mientras estaba en formación, estuve muy enfermo, me pasaron muchas cosas, pero vuelvo a repetir, el plan de Dios no lo puede romper el hombre. Mire, yo me sorprendo primero de todo que lo hemos invitado propiamente a este programa, porque yo no lo sabía, toda esta conexión que usted tenía con el profeta Jonás. Conocíamos, padre. No sé, no, le digo más, que este programa lo teníamos que hacer otro día y teníamos otra persona. Después, aquel día no fue posible y entonces lo único que dio su disponibilidad fue usted. Entonces, como si de verdad, ¿no? Dios quería que usted... El plan de Dios tenía, el hombre, padre. Era programado para usted, ¿verdad? Entonces, y después, gracias para darnos el testimonio, ¿verdad? No solo de las cosas bonitas, ¿no? Porque todos cuando hacemos testimonio decimos las cosas que edifican, ¿no? Pero también las pruebas, también las desobediencias, decimos así, ¿no? Son ¿verdad? Muchas las pruebas, padre. Y es donde la cualidad humana muchas veces nos invita a dejar el llamado de Dios. Yo pasé por muchas pruebas en mi vida. Y tendremos, mire, como yo me gustaría que usted sea presente también a los próximos programas. Entonces yo pienso que usted tendrá también la oportunidad de hablarnos de las pruebas más duras que usted tuvo cuando hablaremos de Job, cuando hablaremos de otros personajes. Por esto le agradezco ya de antemano si nos ayudará en más programas. Hoy yo le pido más de su vocación. Usted es un diácono permanente. Hay muchos que nos están siguiendo
que están pensando en esta vocación, ¿cómo lo tomó su esposa, eso de hacer el diácono? Bueno. Antes de ordenarnos, la esposa del diácono tiene que firmar un consentimiento. Entonces, cuando mi esposa fue a firmar el consentimiento, me dijo: el compromiso con Dios es tuyo. Yo te apoyo y estoy contigo, pero el diácono eres tú, no yo. ¿Eso cuándo fue? ¿Qué año? Fue hace 17 años. Entonces usted se ordenó el año que me ordené yo. De eso no lo sabía, padre. Yo el 2004, usted Yo puede el que era el 2005. 2005, exactamente. Sí, mi esposa sí me acompaña. Claro, tenía que ser. Y ¿cómo le puedo decir? Es un baluarte en mi diaconado. Por ejemplo, cuando escribo mis homilías, ella la escucha primero. Qué bien. Es decir, está conmigo, pero el compromiso con la iglesia y con Dios es mío. Nunca Bien. me puso un no. Si yo le dije, mira, tenemos una junta, tenemos esto, tengo que hacer aquello, ella me dijo, nunca me puso un no. Muy bien. Siempre, por eso le digo, si estoy donde estoy es gracias a mi esposa. Claro. Sí, la esposa al lado es siempre una bendición de Dios, y por un diácono sobre todo. La experiencia del diácono permanente es una experiencia maravillosa. A mí me gustaría que usted, ahora en un minuto, que en esta cámara a donde los ven, ¿verdad? En esta cámara aquí, pueda dar un mensaje a los que se sienten llamados, que sienten este llamado al diaconato permanente. Un minuto, un mensaje. Ok, el llamado que tiene el ser humano es para romper barreras que no le permiten llegar a cumplir lo que Dios le pide. Y yo les digo que tal vez tengan que sortear muchas piedras en el camino, pero es un regalo tan bonito el poder servir a Dios a través de la comunidad de la iglesia, a través de nuestros hermanos, poder cumplir con ellos en la necesidad de aquel que necesiten que lo escuchen, de aquel que necesite una mano. Es un verdadero regalo de Dios. Y mi mensaje es: no desperdicie ese verdadero regalo que Dios pone en tus manos si tienes el regalo de poder hacerlo, y vaya la redundancia. Perfectamente. Y entonces, no desperdicien este regalo. La vocación, como nos dijo aquí el diácono Rubén, es siempre una bendición de Dios. Y si tú tienes, ¿verdad? En cualquier forma, este deseo, esta inspiración, no dejar que esta llama se apague. Continúa confiando, ya lo es, como el diácono no se asustó, siguió, aunque no estaba cierto, ¿verdad? Pero el Señor le indicaba la calle y nunca dijo que no. Yo no le voy a decir que no al Señor. Esas son palabras preciosas que tenemos en nuestro corazón y son una buena enseñanza. Bueno, que tú puedas hacer el recorrido del profeta Jonás y llegar hasta la misión. Ahora vamos a escuchar algunos mensajes importantes y después regresamos aquí a su programa, Un Corazón que Escucha. Así es, queridos amigos, compañeros, por supuesto, padres de familia que siempre están pendientes de esa programación maravillosa, en especial de ese programa Un Corazón que Escucha. El poder aprender el día de hoy de esta vida de Jonás, que nos fortalece nuestras vidas, pero también que nos ayuda a seguir adelante. Así que muy importante que ya estamos al final de este programa, pero también si tienes alguna sugerencia, alguna pregunta, no olvides en hacerlos llegar a uncorazon@esne.global, y por supuesto síguenos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube también, donde puedes ver este programa y los pasados programas también de este programa maravilloso, Un Corazón que Escucha. Así que dándote las gracias a cada uno de ustedes, por supuesto radio escuchas y televidentes, y no olvides pasar la voz, pasar la bendición. Y vamos con Padre Santi, que nos trae el resumen del día de hoy del programa maravilloso acerca de la vocación de Jonás. Somos una gran familia.
Y gracias, Moisés. Hemos terminado también este programa. Ahora nada más que llamar los conceptos principales que hemos tratado. Sí, la vocación de Jonás, un tema muy importante que nos va a ayudar en el recorrido del discernimiento vocacional, porque es el profeta llamado aunque desobediente. Y hemos contestado, ¿verdad?, a esta pregunta muy importante. ¿Puede el Señor llamar a pesar de la desobediencia del pecado? Es cierto que llama, ya lo sabemos. Jesús estaba siempre con los pecadores, llamó hasta San Mateo, ¿verdad? Y todos los apóstoles y todos nosotros. Hemos visto aquí el testimonio, ¿verdad?, también de nuestro invitado, el diácono Rubén Cordero, que vino aquí a presentarnos su experiencia de diácono permanente. Una experiencia que muchos de ustedes, muchos hombres casados que hacen y tienen esta gracia, esta bendición de recibir el primer grado del sacramento del orden, ¿verdad? Después segundo grado sacerdote, tercer grado obispo, ¿verdad? Pero el diácono comparte el mismo sacramento, el sacramento, ¿verdad?, del Señor mismo, el sacramento sacerdotal. ¿Es algo que había programado? No. Puede que tú tampoco estás programando tu vocación. No te preocupes, ni Jonás lo programó. No solo no lo programó, no lo quiso por tanto tiempo, así como en la experiencia, ¿verdad?, que hemos escuchado del diácono. Y al final, ¿qué pasó? Al final, tú tienes tus planes, el Señor tiene los suyos. Solo deja que tu corazón sea abierto. Que tú nunca le digas que no a Dios. Bueno, no te preocupes porque el Señor siempre tiene muchos planes, ¿verdad? Tienes planes infinitos para cada uno de nosotros. Pero que tú nunca puedas decirle que no cualquier cosa el Señor te pide. Porque este es el secreto de la felicidad de cada uno, también de tu felicidad. Bueno, y entonces busquen ayuda para el discernimiento vocacional. Aquí estamos para ustedes. Escríbenos a nuestro correo, uncorazon@esne.global. Y también siga este programa, ¿verdad?, que preparamos con mucha atención cada semana para darle nuevos conceptos y criterios de discernimiento vocacional. Este es el carisma de los padres rogacionistas, de rezar para las vocaciones y de ser buenos obreros y guiar las vocaciones hacia el sacerdocio o cualquier vocación que el Señor te da. Bueno, entonces muchas gracias por sintonizar con nuestro programa. Le pedimos siempre su oración y le pedimos que también lo diga a los jóvenes que quieren hacer su discernimiento, porque nos sigues este programa en ESNE TV. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Aquí estamos para ustedes y, como siempre, arrivederci.